Porque justamente la persona que se quita la vida no es que quiere morir, sino que no quiere seguir viviendo así. Esto dicho por el padre de la suicidología moderna, Edwin Sneidman, quien afirma esto, de que si las personas lograsen reunir las habilidades, encontrar la red de contención necesaria, la atención necesaria para poder enfrentar lo que tiene que enfrentar, no pensaría en el suicidio de la misma manera que piensa aquel que se encuentra solo, que no tiene acceso a tratamientos, que no cuenta con una red de contención. Entonces, las posibilidades de pensar y de concretar el suicidio en esos casos es mayor. Yo creo que como todos los niños, fui como descubriendo dónde estaba, ¿no? Con el transcurso de toda mi primera infancia, mi niñez, y creía que estaba en una familia modelo, recibí mucho amor de parte de mi mamá, de mi papá, hasta mis 8 años puedo decir que tuve una educación re linda, contenido, amado, me sentía realmente muy amado. Pero bueno, ignoré que mi papá y mi mamá padecían de enfermedades de salud mental. Los dos eran pacientes psiquiátricos con diagnóstico bipolar. Hasta que a mis 9 años, ahí como un poquito más despierto quizás, empecé a registrar que en mi casa habían cosas que no eran normales, tipo... Sí. Entonces teníamos que salir a vender facturas o... Y ahí es donde yo empecé a vivir un montón de situaciones de riesgo. Y la droga fue para mí una manera de decir, me arruinaron la vida, Ok. yo ahora lo voy a ayudar a terminarla, ¿viste? Lo cual me costaba un montón, porque yo siempre digo que a mí me costó más dejar la calle que la droga. Y en ese momento me acuerdo que cuando finalmente llegó la entrevista, y la psicóloga tenía que abrir sí o sí como un expediente, como una historia, y me empezó a hacer preguntas protocolares de... No respondí casi a la mayoría, las respondí mintiendo porque yo no conocía a quien estaba enfrente, pero me hizo una pregunta que provocó en mí un tsunami y no lo pude frenar. Me preguntó, ¿y a vos alguna vez te lastimaron? En ese momento fue como, esto me lo tendrían que haber preguntado a los 11 años. O sea, fue como... Ahí, bueno, en el tratamiento una de las cosas que pude es darme la oportunidad de, de voltear, ¿no? Y de mirar para adentro. ¿Qué es para vos la libertad y qué es para vos la vida? La libertad, yo creo que es poder, es poder hablar, es poder ponerle nombre a las cosas, es poder eh, no tener miedo de decir, ¿no? De decir lo que sentís, de decir lo que te pasa, de decir lo que querés, de decir lo que te duele. Lo ves. Y para mí la libertad es eso, ¿no? Es poder expresarse. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Betty Gaidú y les doy la bienvenida al canal Vidas Reseteadas por Jesús. Como siempre, los invito a suscribirse al canal, a hacer clic en la campanita, poner me gusta, todo esto para que YouTube recomiende nuestros videos. También es muy interesante cuando escriben comentarios. Hoy presentamos un tema muy difícil de abordar, por eso hemos entrevistado a un especialista que nos habla no solo desde sus conocimientos, sino desde su triste experiencia personal. Hablamos de Matías Cornet. Matías estudió Tecnicatura en Drogadependencia en la Universidad del Salvador, es diplomado en Prevención Integral de los Consumos Problemáticos de Cedronar y diplomado en Liderazgo Generacional. Es escritor, docente, conferencista y especialista en prevención. También es fundador y director de la organización Prevenir es Amar. Pero para este video lo hemos convocado
como diplomado en suicidología por la Universidad de Flores. Allí estudió. Previamente a sus estudios, él transitó los oscuros caminos de las adicciones, delincuencia, abusos, de vivir en situación de calle y tuvo varios intentos de suicidio. Como dijimos al principio, Matías nos habla desde su experiencia, sus estudios, pero también del poder de Dios para rescatar. Antes de la entrevista, vemos un video donde Matías en la presentación dice: quiero compartir con vos, a corazón abierto, cómo logré atravesar las conductas suicidas y dejar atrás una historia de dolor para iniciar un nuevo camino lleno de fe, esperanza y amor. Si este video pensás que le puede hacer bien a algún conocido, no dudes en compartirlo. Entonces vemos el video y luego pasamos a la entrevista. Hola, mi nombre es Matías Cornetz y quiero contarte cuál fue mi relación con el suicidio y cómo logré atravesarlo. Crecí en un hogar en donde no se hablaba de suicidio, pero se lo respiraba todo el tiempo. Fue a mi mamá la primera que vi en crisis con tan solo 8 años. La recuerdo gritando en su habitación, expresando el deseo de morir, golpeando su cabeza fuerte contra las paredes hasta caer desplomada en el piso. Luego llegaban los profesionales de la salud, la lograban estabilizar y la llevaban a la clínica para darle una mejor atención. Pasé toda mi infancia atrapado por el miedo que me generaba la idea de que mi mamá pudiera morirse o algo mucho peor, que se suicidara. Con el tiempo fui naturalizando o tolerando mucho más las crisis que atravesaba mi mamá. Era como si esas situaciones se hubieran hecho parte de mi vida. En una ocasión, con apenas 9 años, regresé del colegio, entré a mi casa, me dirigí para saludar a mis papás, fui a su habitación, donde encontré a mi papá en la misma posición de siempre, acostado, posición horizontal, tapado con una sábana hasta su cabeza, pero había algo diferente. Sus manos temblaban mucho. Sus ojos parpadeaban todo el tiempo como para estar dormido. Así que me acerqué para saludarlo y lo encontré sujetando un arma 9 milímetros apuntando directamente a su garganta. Las cosas en mi casa fueron empeorando. Mis papás estaban internados en clínicas neuropsiquiátricas y yo había quedado con mi hermano con apenas 10 y 11 años expuestos a un montón de necesidades. Así fue como me inicié en las calles, donde el consumo de drogas y el delito se sumaron a mi vida para dañar mi salud y ponerme en constante riesgo. A mis 12 años recuerdo mi primer intento de suicidio, el cual se repitió una y otra vez. Consumía drogas como estrategia de muerte y sea lo que sea que hacía era con el fin de acabar con mi vida. A mis 18 años, uno de mis mejores amigos decidió quitarse la vida y mientras todos los despedían y sufrían por la pérdida de él, yo sentía que esa situación era totalmente normal. De hecho, recuerdo que volví a mi casa culpándome por no haber podido sentir dolor al ver a mi amigo irse de este mundo. En ese momento mi vida estaba totalmente afectada por las drogas. Realmente sentía que la vida no tenía sentido. En ese momento inicié un tratamiento por el consumo de drogas y las conductas suicidas que había tenido hasta el momento. Al principio estaba cerrado a la ayuda de los profesionales, pero con el paso de los días me fui dando cuenta que era lo que realmente necesitaba. Durante el tratamiento pude aceptar la enfermedad de mis padres y que las drogas no iban a resolver mis problemas y mucho menos la muerte. Fue ahí que me propuse vivir y conocer en el sentido más profundo de qué se trataba la vida. Y encontré la guía perfecta, alguien que siempre estuvo ahí, un agente del cielo, que me libró de la muerte en miles de ocasiones. El Espíritu Santo de Dios, quien me convenció de volver a empezar, de aceptar ayuda, de perdonar a mis padres, de tomar las decisiones correctas que me impulsaran hacia adelante, hasta que un día me encontré con la persona que siempre me hablaron con admiración, el Salvador de la humanidad, aquel que pasó por el peor de los castigos para librarme a mí y a vos de la condenación eterna. Ese encuentro dejó de ser un evento desde el momento que decidí entregarle mi corazón y pasé a vivir eternamente con él. Hoy estoy unido a su espíritu
y sigo sus pasos en dirección a Dios. Y aunque no los puedo ver, son más reales que la muerte. Desde que decidí morir a la idea de suicidarme y nacer de nuevo por medio de la fe en Jesús, el proyecto de vida que era imposible de lograrse se fue construyendo. Con la ayuda de profesionales de la salud, familiares y amigos, logré recuperarme del consumo de drogas, dejé de robar, empecé a trabajar, terminé los estudios, me enamoré, me casé, construí una hermosa familia, tengo hijos y vivo la vida que siempre soñé. En cuanto a mis padres, mi papá falleció de muerte natural, con una sonrisa en su rostro, y pude despedirlo sin rencores y con un profundo te amo. Mi mamá está disfrutando de todo lo que la vida le regala, momentos, nietos, años, y yo estoy acá, haciendo este video con todo el amor que me atraviesa para decirte que la vida puede resultar difícil, pero puedo asegurarte que con la ayuda de Dios y de personas que te acompañan, todo puede volver a empezar y superar ampliamente aquello que alguna vez soñaste. Te animo a que compartas este video con todos tus contactos, llegando a aquellos que hoy están cargando con mochilas pesadas de dolor, para decirles que cuentan con nosotros, para acompañarlos, sostenerlos y contenerlos hoy y siempre. Hola, ¿cómo están? Estoy con mucho gusto entrevistando a Matías Cornetz, un preventor, si los hay, de adicciones, de suicidios, de violencia. Matías es un experto en estos temas y hoy vamos a abordar el tema del suicidio. Hemos visto al inicio un video donde él explica su experiencia personal sobre la relación de él y el suicidio. Muy triste, pero a la vez el video muy esperanzador. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a Matías, a quien agradecemos muchísimo, muchísimo este tiempo que nos ha dado, que sabemos que anda a las corridas, Matías. Así que bienvenido, Matías. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Betty, gracias por siempre estar pensando en mí para este hermoso programa, y también a todas las personas que están conectadas o que se van a conectar. Gracias por dedicar de su tiempo para escuchar este video, esta entrevista, que esperamos sea de mucha ayuda. Sí, sí, que sea de bendición para las personas que están transitando quizá estos caminos o del pensar en el suicidio, ¿no? Como única salida, y aquellos que a lo mejor perdieron algún ser querido mediante el suicidio. En fin, hay mucho para hablar. Pero bueno, vamos a empezar con la pregunta que me parece que es fundamental. ¿Qué es el suicidio, Matías? ¿Qué entendemos por suicidio? Es fundamental la pregunta y me parece que es necesario dedicarle algunos minutos para explicarla, porque a veces parece una obviedad, ¿no? El hecho de qué es el suicidio, pero no siempre es una obviedad, porque hay casos en donde podría presentarse como un suicidio, pero en realidad no es exactamente eso y puede ser una muerte provocada por alguna conducta autodestructiva, o puede ser que esa muerte dudosa, que parece ser que es un suicidio, pueda ser un homicidio encubierto, ¿no? Entonces, sí necesitamos definir suicidio, y es la muerte autoprovocada luego de dirigir una acción u omisión lesiva contra sí mismo, pero tiene que existir un deseo de provocar la muerte con el método escogido. Para que sea suicidio, tiene que haber un deseo de provocar la muerte con el método escogido. Obviamente es una muerte autoprovocada y tiene que haber un deseo,
y ese deseo estar acompañada de una acción o una omisión concreta. Hay muchas acciones, métodos que podemos mencionar para señalar la muerte autoprovocada, como el arma de fuego, el lazo, la caída libre, el ahogamiento, bueno, la intoxicación y tantos métodos que hemos conocido a lo largo de la historia, pero también hay omisiones, ¿no? Personas que dejan de alimentarse, que abandonan un tratamiento, siempre tiene que ser con el deseo de provocar la muerte. Para que sea suicidio tiene que haber un deseo de provocar la muerte con el método escogido. Entonces ahí ya tenemos en claro qué es suicidio. Y si no tenemos en claro que haya sido un suicidio, hay que investigar y exigirle a las autoridades que investiguen, porque claramente saber si fue un suicidio o si fue otro tipo de muerte va a determinar también el proceso del duelo que vamos a hacer. No es lo mismo el duelo por suicidio que un duelo por una muerte autoprovocada, una muerte por conducta autodestructiva o un accidente, etc. Así que el suicidio, creo que ha quedado claro, es la muerte autoprovocada. Matías, ¿y podríamos decir que existe un suicidio eh, de un solo momento y un suicidio que sería gradual, que la gente va teniendo esas conductas que vos decís autodestructivas? Hay casos de suicidios precipitados, pero son Ajá. solamente el 5% de los suicidios consumados. La estadística indica que el 90-95% de los suicidios son el resultado de un proceso en donde la persona va lentamente avanzando hacia esa idea de muerte que luego se lleva a la acción, ¿no? Ese proceso tiene 7 fases. Es un proceso que inicia con la postergación de problemas sin resolver, o sea, la acumulación de problemas, que da lugar a la fase 2, que es la acumulación de conflictos. Y también da lugar a la fase 3. La fase 3 es la crisis que la persona atraviesa cuando acumula problemas y acumula conflictos. Entra en fase 3, que es crisis. Entra en crisis emocional, entra en crisis psíquica también. Y ahí aparece fase 4, que es pensamientos negativos. La persona empieza a convivir con pensamientos de tipo no sirvo para nada, todo lo que lo toco lo destruyo, nadie me quiere, mejor sería para este mundo que no esté. Esos pensamientos negativos empiezan a calar tan hondo que dan lugar a lo que es fase 5, que es ideación suicida, donde la persona empieza a pensar en la posibilidad de quitarse la vida y mismo piensa en cómo quitársela, cuándo quitársela y dónde quitársela. Entonces, en fase 5, la persona, una vez que responde a estas preguntas, muchas veces hace el intento y el intento puede fallar. Por eso se conoce la fase 6 como crisis por el intento. Intentó quitarse la vida, falló en el método y ahí entra en una crisis porque aparecen todas las personas, familiares, afectos, conocidos, que empiezan a reaccionar de forma negativa ante la decisión que tomó, pero no me refiero exactamente a apoyar lo que había pensado, sino a contener a la persona que hizo el intento. Y como por lo general la reacción es negativa, aparecen las acusaciones, los reproches, los enojos, esa persona entra en fase 7. Y fase 7 es suicidio consumado. Entonces, claramente el suicidio es el resultado de un proceso de 7 fases, pero también hay suicidios precipitados. Esos suicidios precipitados son los menores y por lo general se dan en el marco o de una catástrofe, de un accidente en donde fallecen todos los seres queridos y el superviviente decide quitarse la vida. Pero si no fuera por una situación límite, el resto de los suicidios, que son la mayoría, son el resultado de un proceso. Ajá. Sí, yo con proceso decía, por ejemplo, lo que te pasó a vos,
que estabas en el mundo de las adicciones y que has contado en tu libro. Vamos de paso a decir que escribiste un hermoso libro autobiográfico llamado Guardado en su corazón, ¿no? Así Así, es. bueno, ahí en el libro vos creo que contás que tenías ideas suicidas, pero que no te animabas a matarte. ¿Podés ampliar un poquito eso? ¿Qué te pasaba? Sí, bueno, en mi caso personal estaba quizás atado a la vida por convicciones que había desarrollado a partir del conocimiento de la fe cristiana, en donde se me había enseñado que así como yo no era el autor de mi vida, o sea, que no era quien había tomado mi vida, sino que se me había sido dada, Claro, de la misma manera iba a llegar el momento natural del final de mi historia. Entonces, que bueno, esto era algo que yo lo tenía que respetar, más allá de lo difícil que pudiera ser la vida, ¿no? Y entonces eso me ató a la vida, entre otras cosas, pero bueno, es por esta razón que yo no tomé la decisión de quitarme la vida. Creo que en este caso la palabra de Dios, la Biblia, el conocimiento cristiano que yo había desarrollado, me salvó la vida, porque me permitió poder, digamos, sobreponerme a ese pensamiento que era muy insistente y que era muy recurrente. pero en la época que vos estabas totalmente en la calle y drogándote, me llamó la atención que contaste una vez que vos querías morir, pero no te querías matar. Entonces te asociabas a chicos que podían matarte, ¿no? Que en esa época, no sé si vos tenías ya eh, el conocimiento de Dios o... Claro, es que es algo que, como dice la palabra de Dios, la palabra cuando llega a la vida de las personas no vuelve vacía. Entonces es como una semilla que se aloja y echa raíces. Por eso es tan importante instruir a temprana edad Sí, al niño o la niña en ese conocimiento, porque realmente es un conocimiento que salva vidas. sí, claro que sí, 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 sí. Matías, y contanos un poquito, ¿hay alguna edad o o sexo que sea eh, más propenso al suicidio? Bueno, en cuanto al suicidio, baraja diferentes estadísticas, ¿no? Lo que sí tenemos que decir es que es una problemática heterogénea que afecta tanto a hombres como a mujeres, a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. O sea, todos estamos en riesgo. El problema del suicidio no distingue género ni edad. Pero sí hay edades que están más vulneradas, que en este caso podríamos mencionar a la preadolescencia y a la adolescencia, teniendo en Ajá, cuenta de que es esta franja etaria la que está manejando hoy el índice más alto de suicidios. ¿Por qué es importante saber esto? Porque claramente esto nos marca que necesitamos prestar mayor atención, focalizar más en el acompañamiento de esta edad, la transición de la sí, vida del niño hacia la vida adulta. ajá, Eh, Esas edades serían las más vulneradas, la preadolescencia y la adolescencia. En cuanto a género, no, es tanto hombres como mujeres, si bien por ahí la estadística indica de que las mujeres lo intentan más veces, pero lo concretan menos, y los hombres lo intentan menos veces y lo concretan más. Pero ajá, lo que indica la estadística es que tanto hombres como mujeres están pensando en la ideación suicida. ajá, ajá. ¿Y da alguna señal la persona que se va a suicidar? ¿Podemos ver alguna señal que nos indique que está pensando en el suicidio? Sí, sí. Primero, bueno, es muy importante que nosotros podamos identificar los factores de riesgo, ¿no? Hay que entender que la problemática del suicidio es una problemática multicausal, o sea, que deviene de múltiples causas de origen. Y si nosotros identificamos las causas, también vamos a poder entender esos factores de riesgo. Por ejemplo, factor de riesgo podría ser
la separación de un matrimonio que afecta a los hijos, pero que también afecta a los adultos, ¿no? Ujú. La situación económica, que puede ser desde una quiebra de una empresa hasta un estado de pobreza constante, crónico. Podríamos también señalar una enfermedad terminal o crónica, con fuerte padecimiento físico o mental. Podríamos mencionar bullying, el acoso escolar, digamos, o el cyberbullying, el acoso virtual. Podríamos mencionar alguna situación de violencia sexual, de violencia doméstica o de abuso sexual infantil. El consumo problemático de sustancias también es factor de riesgo. Entonces, cuando nosotros identificamos esos factores de riesgo, ya tenemos que presentar ciertas alarmas, ¿no? Como que tenemos que estar más atentos. Claro, Pero si claro. sumado a esos factores de riesgo, cuando nosotros encontramos un caso de una persona que acumula 5 factores de riesgo y seguido a esto venimos observándola y escuchando que en más de una oportunidad ha dicho como que no quería vivir más, que estaba cansada de vivir O así, sea que va que no dando veía señales. que no veía la hora de irse lejos, o de cerrar los ojos y no abrirlos más. O un día escribió un poema casi despidiéndose del mundo, o hizo un Ajá, posteo en las redes sociales diciendo bueno, que iba a abandonar las redes porque no se sentía bien. Bueno, en fin, ¿no? Esas son señales que podrían ser tomadas como declaraciones directas. ajá, Pero también hay señales que son indirectas, que no son verbales, que por ahí a veces no las tenemos tan en cuenta, pero que son sumamente claras. Esto de aislarse, de no querer salir de la pieza, de no querer comer, de no querer bañarse, de abandonar relaciones, espacios de vinculación como puede ser el club, la iglesia, bajo rendimiento laboral o escolar, la desconexión, ¿no? Cuando una persona se está desconectando de la vida, de todo lo que la pueda atar a la vida, relaciones, actividades, sueños. Entonces ahí también tenemos que estar atentos porque estamos seguramente frente a una persona que está dando el mensaje que si nosotros lo podemos detectar a tiempo y podemos confrontar a la persona desde un buen lugar, ¿no? Desde qué te está pasando, querés que hablemos, por qué dijiste esto, me quedé pensando, te vi que te fuiste, me hubiese gustado que te quedes, ¿por qué te fuiste? Bueno, intentar reconectar a esa persona con los vínculos, con los espacios, con la vida, va a ser una manera también de poder prevenir el suicidio en esas personas que sí dan señales. Hay claro, quienes dicen que los que se suicidar no lo avisan, pero eso es un mito. ajá, eso te iba a decir, si realmente todos los suicidas avisan de una u otra manera, Sí, ¿y qué podemos hacer sí, nosotros, viste, si nos damos cuenta? O sea que hay dos tareas que tenemos. Detectar primero la intención de quitarse la vida y segundo, qué hacer, ¿no? Porque por ahí no sabemos qué hacer. En general no sabemos qué hacer. ¿Qué nos aconsejas vos, Mati? bueno, cuando confirmamos que hay una persona que está teniendo Claro, pensamientos suicidas y que está sí, teniendo conducta, básicamente, ¿no? O comportamiento. Lo que nosotros tenemos que trabajar es en fortalecer la red de atención, ¿no? La red de contención y sostener esa red durante el tiempo que esa persona necesite para lograr la recuperación. Lo que necesitamos es, en primer lugar, tratar de persuadir a la persona, en este caso que está atravesando el pensamiento suicida, para que podamos hacer una consulta profesional. La consulta ajá, tiene que ser con un profesional de la salud mental. En principio con un psicólogo, pero también con un psiquiatra. El psiquiatra es el que está autorizado para instrumentar la terapia farmacológica, esto de poder estabilizar a la persona químicamente. claro, Por otro sí, sí. lado, el acompañamiento psicológico va a generar un espacio donde la persona pueda hablar y desahogarse y poner en palabras lo que le está pasando.
La red de contención subjetiva, constituida por familiares, amigos, afectos, es fundamental, porque es ahí donde se apoya el mayor tiempo de la persona, ¿no? Entonces es importante que también podamos fortalecer esa red de profesionales, de afectos, de amigos, de instituciones que acompañan y velar por el tratamiento, para que esa persona no abandone el tratamiento Claro, y para que claro. con el tiempo y paso a paso vaya desarrollando mayor confianza y firmeza en los pasos que tiene que dar. Creo que en un segundo video, en un futuro cercano, vamos a hablar de la prevención del suicidio, ¿no es cierto, Matías? Ya específicamente Sí, de claro, prevención, vamos a específicamente de hablar prevención. de todo lo que se puede hacer para Claro, promover la prevención del suicidio, desde claro, cada uno desde el lugar en el que está. claro, tanto en lo personal como en el trabajo, en la escuela, donde fuere, ¿no? En la iglesia. Nosotros que somos cristianos evangélicos, eh, y creo que la iglesia católica siempre se juzgó, incluso en la iglesia católica creo que las personas que se suicidaban no, no hacían la ceremonia que hacen cuando alguien muere, ¿no? Pero está visto que un cristiano también se puede suicidar. ¿Cómo lo ves eso, Mati? No sé si fui clara. Sí, no, acá lo que hay que dejar en claro es que todos estamos en riesgo, más allá de la religión, del partido político, del cuadro de fútbol, del país en el Sí, que vivamos. El sí, trastorno del comportamiento suicida es una enfermedad que no atraviesa. transmisible, no transmisible, o sea, que no se hereda, pero que sí se puede desarrollar a partir de un montón de factores que giran alrededor de la persona, factores de riesgo, en donde la persona de cara a tantas dificultades puede llegar en un momento a pensar en no querer seguir viviendo así. Porque justamente la persona que se quita la vida no es que quiere morir, sino que no quiere seguir viviendo así. Esto dicho por el padre de la suicidología moderna, Edwin Sneidman, quien afirma esto, de que si las personas lograsen reunir las habilidades, encontrar la red de contención necesaria, la atención necesaria para poder enfrentar lo que tiene que enfrentar, no pensaría en el suicidio de la misma manera que piensa aquel que se encuentra solo, que no tiene acceso a tratamientos, que no cuenta con una red de contención. Entonces, las posibilidades de pensar y de concretar el suicidio en esos casos es mayor. Entonces, en relación a la fe, si bien creo que las personas que desarrollan fe tienen mayores fortalezas y están más preparados, fortalecidos, armados frente a situaciones adversas de la vida, es decir, en otras palabras, la fe es un factor de protección, pero lo que no quiere decir es que las personas que han desarrollado fe y espiritualidad durante mucho tiempo no estén igual, digamos, propensas a que esto pueda pasarles. Nadie está exento. Y me parece que ahí es donde hay que desarrollar una mirada empática y no juzgar, porque nadie tiene la seguridad de que mañana no atraviese situaciones que lo pongan de cara al deseo de quitarse la vida. Ujú, Entonces me parece que más que juzgar, deberíamos, más que juzgar a la persona que piensa en esto o tomó esa decisión, deberíamos juzgar qué estamos haciendo para prevenir esto, para evitar que esto pase. ¿Qué es lo que sí. estamos haciendo hoy para evitar que cada vez más personas tomen esta decisión? Y ahí es donde yo concentraría la atención. Después, si es pecado, si van al infierno, me parece que son temas muy interesantes que podríamos en algún momento dedicarle mayor tiempo, pero fundamentalmente entender que Dios quiere que vivamos la vida, Dios quiere que vivamos eternamente, ese es el deseo de Dios, y Ujú, hay muchas cosas de las que nosotros hacemos que van en contra de ese deseo, no solamente el suicidio, más que van en contra de ese deseo de vivir la vida y de vivir eternamente.
Así que hay que trabajar para mantenernos lo más cerca de esa voluntad, ¿no? Sí, De ese propósito de Dios. sí, 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 sí. ¿Y por qué, Mati, no se habla eh, del suicidio? ¿Por qué no se está hablando? Porque es un tema tabú todavía, ¿no? Ujú. Sí, se está ¿Por hablando qué? cada vez más que en otras épocas, se está hablando más que en otras Sí, épocas, eso se, debe- sí. se debería hablar mucho más, pero me parece que no se habla por miedo, por desconocimiento, ¿Mm? ¿Mm? porque mucho tiempo se ha pensado de que si se hablaba podía fomentar a que otros lo hagan, lo cual es un mito. Obviamente que si hablamos de forma irresponsable, podemos promover que otros lo hagan, pero si hablamos de forma responsable, podemos prevenir que otros lo hagan. Todo depende de qué manera abordemos el tema. Yo creo que hablar de forma responsable desde los medios de comunicación, desde los espacios de influencia, desde los espacios de formación, creo que desarrollando esta labor de comunicación responsable, vamos a promover la prevención del suicidio y deberíamos hacerlo cada vez más. Nosotros, por lo menos, como organización, Prevenir es Amar, busca de forma intencional abordar el tema desde el conocimiento responsable. ¿Para qué? Para prevenir el suicidio y para promover la prevención. Entonces, el resultado de esta tarea a largo plazo es un resultado efectivo. Ajá. Y desde las iglesias también, yo no he escuchado en las iglesias que se hable o se ore por las personas que están atravesando estas situaciones, ¿no? Así que, bueno, esperemos que este video llegue a mucha gente que pueda ayudar, ¿no? Esa es la idea, que pueda ayudar, aunque sea, y es mucho, orando, ¿no? Cuando Eh, abrís el tema, cuando lo propones, cuando generás un espacio de confianza donde la palabra circule y donde la persona se sienta valorada y escuchada, te encontrás con esta sorpresa de que quizás detrás de esa persona que pasaba el día riéndose y haciendo reír a otros y sonriendo todo el tiempo, sí, sí, tenía un pensamiento suicida. sí, sí, Entonces, parece sí, que no nos tenemos que quedar solo con la idea de que las personas que piensan en quitarse la vida son personas que están reprimidas, claro, aisladas, sí, tristes, sí, sino que sí. también existe la depresión sonriente, ¿no? Ah, Aquel que vive constantemente haciendo reír a otros, pero que por dentro sí, está sí. llorando. Está llorando. Qué fuerte. Mati, algo que dijiste que nunca lo había escuchado, que el suicidio es una enfermedad. Y pienso en por allí cuando los jóvenes, los adolescentes, en algún pueblo, en alguna ciudad, se suicida uno, al otro día otro, a la semana otro. Es como que es contagiosa esa enfermedad, ¿no? Que por las redes se van avisando y es triste eso realmente. Así que es una No es enfermedad. no es una enfermedad transmisible, no es contagiosa. Lo que pasa es que cuando hay un suicidio hay una herida social, o sea, es decir, la herida afecta a toda la comunidad. Cada suicidio afecta a su entorno, a su contexto, a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. Entonces el suicidio aparece como una muerte que presenta un factor de riesgo a la comunidad, que da lugar a que otros también consideren la posibilidad. Esto no es un contagio, sí es una influencia, una acción que predispone a otros a quizás también pensar en hacerlo. Por eso es muy importante trabajar la posvención, que es qué hacemos cuando alguien se quita la vida, cómo trabajamos el duelo con la comunidad, cómo hacemos para despedir a esa persona que provocó la muerte de forma voluntaria, cómo hacemos para que la comunidad lo despida y pueda elaborar el duelo y de esa manera también cerrar la herida para que no dé lugar a que otros tomen esa misma decisión. Ah, Eso es la posvención. mira, también estamos aprendiendo mucho, Mati, mucho, mucho. Vamos a ver ahora el video, El Puente, creo que se llama, ¿no? Un video que Así vos hiciste. Así que bueno, vemos el video y nos contás, por favor,
¿Qué sentiste haciendo el video? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Cómo reaccionaron los demás? En el mundo entero, los adolescentes buscan expresar sus talentos con un profundo deseo de llegar a ser alguien en la vida. He visto capacidades de todo tipo, muchos de ellos demostrando habilidades nunca antes vistas. Hubiera asegurado que llegarían muy lejos, y en algunos casos así fue. Pero por otro lado, hay millones que quedan en el camino, con algo en común. Un frío sentimiento de fracaso que hiela el alma, inundando sus mentes hasta ahogar sus sueños, llegando a creer que no habrá otra oportunidad para intentarlo y mucho menos para lograr triunfar. Ese pensamiento se instaló en la mente de muchos hasta quebrantar la esperanza y el deseo de vivir. En medio de semejante confusión, son muy pocas las voces que vienen a decirnos que aún hay tiempo para volver a empezar. Y es ahí donde se producen los gritos en el silencio que pocos logran escuchar. Conozco un puente falso que prometió terminar con la tristeza y no acabó con el sufrimiento de nadie. Hay un único puente verdadero que es capaz de hacernos cruzar de la desesperación a la esperanza, del fracaso al éxito y de la muerte a la vida. Es un puente eterno y 100% seguro. Todos los que decidieron cruzarlo aseguran que es la mejor decisión que tomaron en sus vidas. Si estás dispuesto a cruzar junto a nosotros por ese puente y aventurarte en una vida llena de fe, esperanza y amor, déjame decirte su nombre. El puente de vida eterna se llama Jesús y te está esperando para ayudarte a cruzar. Ese video fue un video que se desarrolló en un puente que se llama General Mosconi, que conecta la ciudad de Río Grande en Tierra del Fuego con la zona sur de la ciudad. Y en ese puente se habían registrado, obviamente, muchos casos de suicidio. Entonces decidimos hacer esta intervención que pretende dar un mensaje de sensibilización, en donde en un rodaje yo me subo a ese puente y me quedo en el lugar mientras estaba desarrollando una parte fílmica para completar el mensaje. En eso pasaban muchos autos por atrás mío, que ustedes lo van a ver, y muchos de los que pasaban hacían comentarios. Algunos decían, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te corres del puente? ¿Qué estás haciendo? Pero la mayoría de los mensajes eran mensajes que me incitaban a tomar la decisión de tirarme. Y eso fue algo muy fuerte para mí porque jamás imaginé, eso estaba totalmente por fuera de lo pensado, que hayan personas que pasen por atrás mío diciéndome, dale, tirate, o no te la aguantás, no tenés el valor, y tantas cosas que lamentablemente se dijeron que son irreproducibles. Entonces ahí me di cuenta de que hay muchas voces. Hay personas que dicen lo correcto y hay personas que dicen lo incorrecto. Y que las personas que están atravesando el trastorno del comportamiento suicida también están escuchando esas voces. Personas que se paran en el camino para decir, todo va a estar bien, yo te escucho, hablemos, sos valioso, sos importante para mí, caminemos de la mano. Y otros que dicen, ay, vos siempre con lo mismo, no cambias más, siempre llamando la atención, manipulando a todo el mundo, bueno, si te vas a matar, matate. Entonces ahí es donde dije, bueno, ojo, no vaya a ser que estemos siendo la voz incorrecta. Qué importante es reconocer el poder que tiene la palabra para dar vida o para matar. Y ahí es donde digo ese mensaje del puente. Cuando estabas allí en el puente, alguien sí se acercó, ¿no? Como para ayudarte, ¿o no? ¿O nadie No, se acercó? ¿No? nadie. Ah, No.
Ah, qué bárbaro. Bueno, Mati, se nos está terminando el tiempo. Ha sido hermoso charlar con vos un ratito, agradecerte desde ya nuevamente y contanos los poquito tiempo que queda, contanos qué tareas haces en Prevenir es Amar. ¿Qué es primero Prevenir es Amar y qué tareas hacen con respecto al suicidio? Bueno, Prevenir es Amar es una organización que se dedica a la prevención del suicidio, entre otras problemáticas, y lo que hacemos fundamentalmente es formar a todos los actores que intervienen en la comunidad para que desarrollen las habilidades fundamentales de la prevención y que las puedan aplicar en sus contextos de intervención, como puede ser el ámbito educativo, el ámbito deportivo, el ámbito cultural o religioso. Así que básicamente recorremos el país y otros países formando agentes en prevención para la prevención del suicidio y también dictamos charlas a estudiantes del nivel secundario, a deportistas, en iglesias, a las diferentes comunidades, con este fin, ¿no? Con el fin de concientizar, sensibilizar y formar para la prevención del suicidio. Pueden encontrarnos en cualquier red social como Prevenir es Amar para descubrir un poco más de la tarea. Bueno, yo después publico los datos. Mati, gracias, querido. Gracias, gracias. Hermoso todo. Nos vemos, Gracias, nos vemos por WhatsApp. Nos vemos en el siguiente programa. Chau, chau. Chao, chao. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír.